Si usas insulina para controlar tus niveles de azúcar y te han dicho que al regular tus niveles de azúcar usando insulina no te va a pasar nada y vas a evitar cualquier complicación, pues déjame decirte que es un error, esto es una equivocación. Entre más insulina uses, más complicaciones vas a tener, y entre más tiempo la uses, por supuesto que más complicaciones vas a tener. Así que si usas insulina, te invito a ver este video porque hoy se sabe que la insulina a largo plazo tiene complicaciones. A esto se le llama toxicidad por insulina. Cota médico de Sugar Care, me da gusto que estés viendo este video, sobre todo si usas insulina, porque lo que vamos a hablar el día de hoy son las complicaciones y qué es lo que sucede con esos pacientes que usan insulina por mucho tiempo o que usan muchas unidades para controlar sus niveles de azúcar. Y primero que nada me gustaría hacer la distinción. Si tú tienes diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, entonces sí necesitas insulina de sí o sí, de por vida, lamentablemente. Así que no la vayas a dejar. Este video más que nada está enfocado en diabetes mellitus tipo 2, en la cual es una enfermedad en la que normalmente estas personas tienen niveles altos de insulina. Entonces, si tú tienes diabetes mellitus tipo 2 y normalmente tu cuerpo ya tiene naturalmente niveles altos de insulina, ¿por qué te daríamos más insulina? Lo entiendo en la diabetes mellitus tipo 1, no hay nada de insulina, por supuesto que necesitan insulina. Pero en diabetes tipo 2, ¿por qué? Si tus niveles ya están altos, ¿por qué te darían más insulina? Y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que los medicamentos se deben usar a corto plazo, o la insulina, inclusive sobre todo si estás súper descontrolado del azúcar o te estás recuperando de alguna complicación grave, ya sea cetoacidosis, estado hiperosmolar, por ejemplo, o vienes de una pancreatitis, estabas hospitalizado, por supuesto que necesitas insulina, pero a largo plazo, por supuesto que la intención debe ser ir quitando o suspendiendo la insulina, porque si no, esta insulina te puede provocar efectos adversos. ¿Sabías tú que no existe algún artículo que compruebe, alguna investigación que compruebe que los pacientes que usan insulina no se complican? Todo lo contrario, existen artículos o investigaciones que dicen que entre más insulina uses, más complicaciones. Entre más intensivo sea tu régimen de insulina, más complicaciones. Incluso pacientes hospitalizados que usan insulina rigurosamente para controlar sus niveles de azúcar tienen mayor mortalidad. El problema es que el enfoque tradicional considera únicamente tus niveles de azúcar como lo más importante que hay que controlar, ¿no? Y si esto es lo más importante, por supuesto que la insulina es el que actúa más rápido y el más efectivo para hacer descender tus niveles. El problema es que la insulina empeora tu enfermedad, la diabetes, que no es lo mismo, niveles de azúcar alto a la enfermedad, la diabetes. Los niveles de azúcar alto son el síntoma de la enfermedad. Si tú tuvieras temperatura alta o fiebre, pues tomas nada más paracetamol, ¿no? Y al día siguiente otra vez fiebre, más paracetamol. Pasado mañana fiebre, más paracetamol. Y así eventualmente siempre vas a tener fiebre si no tratas la causa de esa fiebre, ¿no? Que bien pudiera ser una infección. Lo que yo te quiero hablar el día de hoy es la toxicidad por insulina. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen niveles altos de insulina. A eso se le llama hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia causa a su vez a largo plazo presión alta, causa hígado graso, causa obesidad, causa complicaciones renales, causa complicaciones oculares, causa enfermedad cardiovascular y causa diabetes. O sea que si un adulto aparentemente sano, que no tenga diabetes, que no tenga problemas de azúcar, empieza a usar insulina, al cabo de 2 semanas desarrolla resistencia a la insulina. Y si sigue usando insulina a lo largo de unos meses, 2, 3, 4, quizás 6 meses, va a desarrollar diabetes. Obviamente esto va a depender de cuánta insulina use y cuántas veces esté inyectando. Pero sí, escuchaste bien, la insulina a largo plazo te causa diabetes. Así que si tú estás buscando controlar tus niveles de azúcar de manera natural y revertir la diabetes, es importantísimo que
que des ese primer paso y logres suspender la insulina. De lo contrario, nunca vas a poder revertir la diabetes. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, por favor, solo te va a tomar 5 segundos de tu tiempo, dame like o suscríbete al canal, compártelo si crees que le puede ser de utilidad a alguien, contáctame en redes sociales, Facebook, Instagram, te lo agradecería. Puesto que si quieres acercarte a nosotros para una mejor orientación o recibir incluso atención médica, con gusto, contáctanos, envíanos un mensaje o llámanos. Nosotros te ayudamos a que reviertas tu diabetes de manera natural y puedas dejar de usar medicamentos y sobre todo la insulina. Pero ojo, no te estoy alentando a que dejes la insulina de un día para otro. Tienes que ir integrando estas terapias, dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, principalmente. Tienes que ir haciendo cambios en tu estilo de vida, en tu alimentación, incrementar los ayunos intermitentes o incrementar el periodo de ayuno, evitar los snacks y otros detalles. Y conforme vayas teniendo mejores resultados, hay que ir quitando tus medicamentos de manera gradual. Yo te invito a que lo intentes, a que te des esta oportunidad de probar con estas terapias que están súper demostradas que funcionan y puedas dejar de usar insulina. Si tú usas insulina, imagina que el día de mañana ya no la necesitas, ya no tendrías que picarte tan seguido para checar tus niveles de azúcar, ya no vas a tener que picarte para aplicar la insulina. Si vas a algún lado, ya no te la tienes que llevar, por ejemplo, ya no vas a gastar en comprar esas insulinas, y es que actualmente hay muchas combinaciones, algunas muy caras de insulina. Y todo esto podrías tú ganarlo con unas terapias naturales que no te van a costar nada más que la consulta médica. Lo puedes hacer en tu casa, no tienes que ir a ningún lado, vas a controlar súper bien tus niveles de azúcar y, muy importante, no vas a tener complicaciones. Porque te lo digo nuevamente, si tú mantienes tus niveles de azúcar normales, pero a expensas de usar insulina, eventualmente vas a tener algún daño, porque esta insulina no hace más que forzar el almacenamiento de azúcar en tus órganos, pues para que ese azúcar no esté rondando en la sangre, ¿no? Y cuando tú te checas tus niveles de azúcar, por supuesto que sales bien, ¿no? 90, 100, 110, pero por dentro tus órganos están repletos de azúcar. Y esto no es normal porque se activan varios mecanismos que empiezan a dañar tus órganos. La glicosilación o glucosilación, en la cual este azúcar cambia la estructura de tus proteínas o de algunas estructuras moleculares, activa la inflamación y empiezas a tener daño, por supuesto que a nivel microscópico, dentro de todos tus órganos. Entonces, ¿es posible dejar la insulina? Por supuesto, cada día hay muchos más pacientes que dejan de usar insulina con estas terapias con niveles de azúcar normales y ausencia de complicaciones. Si tú tienes más de 5, 10 o 15 años usando insulina, aún así puedes dejar de usarla si te empeñas en estos tratamientos, eres constante y eres paciente. Todos pueden, en cierta medida, mejorar su control de azúcar de manera natural. Si tú usas 70, 80 unidades de insulina, por darte un ejemplo, y al cabo de 2, 3 o incluso 6 meses no lograste suspender la insulina, te aseguro que no vas a seguir usando 70 unidades. La vas a bajar quizá a 10 unidades, 5 unidades, y ese descenso, entre menos insulina, por supuesto que menos complicaciones a largo plazo. Entre más insulina uses o con mayor frecuencia, mayor número de piquetes, más complicaciones, y eso ya es ganancia. Así que te invito a que te des la oportunidad con esas terapias. Recuerda, si usas insulina, nunca vas a dejar de tener diabetes y eventualmente vas a tener complicaciones. Porque la insulina no hace otra cosa más que forzar el almacenamiento de azúcar en el resto de tus órganos, excepto en la sangre. Y obviamente el ir acumulando azúcar anormalmente, que no debería estar ahí,
va activando a tu cuerpo para que haya inflamación y haya daño en esos órganos. A este concepto se le conoce como toxicidad por insulina. Bien, espero que este video te haya gustado. Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico de Sugar Care. Contáctame en redes sociales con confianza. Yo con gusto te ayudo a revertir la diabetes para que puedas dejar de usar insulina y, muy importante, que no tengas ninguna complicación a largo plazo. Hasta luego. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, por favor, solo te va a tomar 5 segundos de tu tiempo, dame like o suscríbete al canal, compártelo si crees que le puede ser de utilidad a alguien, contáctame en redes sociales, Facebook, Instagram, te lo agradecería.